Anoche mientras oraba, el Señor me decía que muchos de ustedes necesitan aprender a orar. Gloria a Dios. Así que en obediencia al Espíritu Santo, les voy a hablar un poco. El tema de la oración es un tema muy poderoso, pero es a la misma vez muy rico. Así que no se lo podré dar todo en un día, pero vamos a ir avanzando. Vamos a ir de menos a más. La oración, puede poner el título y ponerle la llave que abre los cielos. Diga conmigo, la oración, la llave que abre los cielos. La historia de la humanidad ha sido marcada una y otra vez por hombres y mujeres que se atrevieron a orar. Y cuando oraron, el cielo intervino en la tierra. Eso es una de las cosas que hace la oración. Hace que el cielo intervenga en la tierra, porque el hombre voluntariamente le da legalidad al Dios Todopoderoso a interrumpir su vida. Aleluya. No hay un solo avivamiento, un solo milagro, ni una sola intervención divina que no tenga como raíz la oración. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios responde cuando un ser humano clama, intercede, ora. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hay algunos ejemplos bíblicos donde la oración cambió el curso de la historia. Por ejemplo, Primera de Samuel capítulo 1 verso 27. Anote para que luego corrobore lo que se le enseña. Es importante que corrobore lo que se le enseña. Hay muchas doctrinas raras en este tiempo, entonces es importante que usted corrobore lo que se le enseña para asegurarse que es correcto. En ese pasaje habla acerca de Ana. Samuel capítulo 1 verso 27. La misma Ana dice: por este niño oraba y Jehová me dio lo que yo le pedí. Esta era una mujer estéril que no daba luz. Era una mujer que era burla. Alabado sea Dios, de la otra esposa que tenía su esposo. Pero un día esta mujer fue a la presencia del Señor y oró, clamó. Y diga conmigo, Dios abrió la matriz de Ana y le dio a un profeta llamado Samuel. Gloria a Dios. Elías oró y el cielo se cerró, y luego oró y el cielo se abrió. Eso está en Santiago capítulo 5 verso 17. El profeta del cual le hablé ahorita. Un día él dijo: si no es por mi palabra, no había lluvia ni rocío. Aleluya. Y luego el mismo profeta, después de 3 años y 6 meses aproximadamente, Dios lo mandó a orar y luego oró. Alabado sea Dios, y nuevamente vino la lluvia. Este profeta también estaba un día en un monte llamado Carmelo. Levantó, preparó un altar, y cuando oró, el fuego descendió del cielo. Hubieron hombres en la Biblia que oraron y la luna se detuvo. ¿Sabían eso? Y el sol también. Como Josué estaba en una batalla, estaba a punto de oscurecer, y como querían ganar la guerra, para que no oscureciera, le dio una orden al sol y a la luna y se detuvieron. Y eso se ha comprobado hasta científicamente que sucedió. Diga conmigo, el poder de la oración. La oración es esa llave que abre los cielos. Daniel oró y un ángel descendió. Eso está en Daniel capítulo 2 verso 12. Dice: desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender, fueron abiertas, fueron escuchadas, oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. O sea que Daniel oró, alabado sea Dios, y el ángel llegó con la respuesta. La iglesia oró y Pedro salió de la cárcel. Hechos capítulo 12 verso 5. Aleluya. Dice que pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por Pedro. Pedro estaba encarcelado, lo querían decapitar al otro día, lo querían matar, pero la iglesia se unió y empezó a orar. Aleluya. Y llegó un ángel y sacó a Pedro de la cárcel. Bendito Dios. En los días de hoy han ocurrido grandes avivamientos, pero todos ellos tienen una cosa en común. Pregúnteme, ¿qué tienen en común, pastor? Que todos nacieron de la oración. El avivamiento de Gales en 1904 comenzó con un joven llamado, diga conmigo, Evan Roberts.
Aleluya. Y este era un hombre de oración. El avivamiento de la calle Azusa comenzó con un hombre llamado William Seymour en los años aproximadamente 1906. Este era un hombre de oración, oraba largas horas. El avivamiento de Argentina de 1950 a 1970 comenzó con un grupo de intercesoras. ¿Dónde están las intercesoras de esta casa, Dios mío? Déjame ver las manos. ¿Dónde están las intercesoras de esta casa? Las mujeres que interceden por sus esposos, que interceden por la iglesia. Déjame ver. Alabado sea Dios. Claro que sí, por sus hijos, por la nación. Aleluya. El avivamiento de Corea del Sur nació en un monte de oración. Cada movimiento del Espíritu es la respuesta de un hombre o una mujer que dijo: aquí estoy, Señor, úsame en oración. ¿Cuánto da un aplauso al Señor? Denle un aplauso a Dios. La oración es y ha sido y será la chispa que enciende el fuego de Dios. En el día de hoy vamos a compartir este tema. Lo vamos a dividir en algunas secciones. Y hoy vamos a tratar el tema número 1. ¿Qué es la oración? La pregunta creo que sería una muy buena pregunta. Entonces, ¿qué es la oración? Recuerdo que llegué recién convertido a la casa de mi pastor y él me dijo: ¿sabes orar? Y le dije: sí, pastor, yo me sé el Padre Nuestro. Y me dijo: ¿cómo así? Digo: sí, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase su voluntad. Y le dije el Padre Nuestro. Y yo no entendía que el Padre Nuestro es tan solo una plantilla, que no es para repetirlo así. Entonces ese día me di cuenta que realmente no tenía la metodología correcta, el análisis correcto y la aplicación correcta de lo que significa esta oración. El tema de la oración es un tema muy importante porque muchas personas asumen que saben orar, pero la oración tiene peculiaridades para que pueda ser efectiva. Por eso le vamos a dar a usted algunas herramientas. Está frito, gracias Liz. A ver quién más necesita. La pastora tiene bastante abrigos también. Así que clama al Señor. El Señor, toca a la pastora que le manda un abrigo. Entonces conocí un hombre, por ejemplo, que oraba por su esposa por muchos años. Un día me detengo a escucharlo. Él me llama, me dice: pastor, ya ni Dios puede hacer nada por mi esposa. Era un hombre de oración, pero no oraba bien. Aleluya. Usted va a aprender aquí muchas cosas que hará que su oración sea efectiva, porque la oración tiene peculiaridades. Y yo me pongo un día a escuchar a este hombre orando, y oraba por su esposa. Muchos años, 20 y tantos años orando por su esposa. Cuando me detengo a escucharlo, él decía: Señor, mira a esta mujer con ese corazón duro. Yo me pongo a escucharlo y digo: pero este varón está maldiciendo a la esposa y no se ha dado cuenta. Así que entré en un ayuno por él. Bendito sea el nombre del Señor. Y luego cuando empezamos a orar en las madrugadas, le dije: Martín, se llamaba Martín. Ay, ya lo dije ya. Pero Martín es mi amigo, él sabe, a modo de testimonio. No quería decir el nombre, pero se me fue. Y estamos en vivo. Así que, mire, impresionantemente, empezamos a orar. Robert estaba ahí, Henry, éramos un grupo de oración de madrugada que teníamos. Y cuando él iba a orar, le digo: Martín, no vas a orar por tu esposa, por favor. Ora por los hospitales, por los enfermos. Y entonces nosotros empezamos a orar por la esposa. Sucede que después que empezamos a orar en el momento, cuando empezamos a orar por la esposa, al momento pude ver que la esposa había sido pasada por el fuego o algo así. Y detuve la oración. Le digo: Martín, tu esposa tiene que ver algo con la brujería. Dice: sí, hermano, mi esposa fue pasada por el fuego. En ese momento empezamos a hacerle guerra a ese espíritu. Y en menos de una semana, la esposa de Martín era cristiana hasta el sol de hoy. Aleluya. Hasta el día de hoy. Denle un aplauso al Señor por eso. Diga conmigo: la oración, la llave que abre los cielos. Fíjate lo que no había conseguido en 20 años. Entonces, no es solo orar. Hay muchas personas, por ejemplo, orar no es rezar. Los musulmanes no oran, ellos rezan, hacen rezos. Usted va a aprender hoy qué es la oración. Otras personas oran, pero oran al lugar incorrecto, porque no oran conforme a la voluntad de Dios. Entonces la oración tiene algunas peculiaridades. Entonces diga conmigo: ¿qué es la oración? La oración no es
o sea, la oración es un lenguaje espiritual. Es el puente entre el cielo y la tierra. Puede escribir eso. Es la puerta donde Dios entra a nuestra historia. Aleluya. A través de la oración usted le da legalidad a Dios para que entre a su historia. Vamos a dar una definición bíblica de oración. Oración tiene que ver con comunión, tiene que ver con diálogo, tiene que ver con entrega, dependencia, tiene que ver con intervención intelectual, intervención celestial, perdón. Ahora, en hebreo, la palabra que se usa para oración, en algunos contextos, vamos a tratar esta y vamos a tratar el resto de las palabras que se usan para tratar el tema de la oración. Pero la primera es la palabra, diga conmigo, palal. Entonces las palabras tienen etimologías, porque la Biblia no fue escrita ni en español, ni en inglés, ni en chino. Fue escrita en hebreo, griego y arameo. Por lo tanto, vamos a ir a la etimología de la palabra para entender qué significa. Entonces, palar tiene que ver con presentar un caso legal ante Dios. Anote eso porque eso es muy importante. Presentar, ya conmigo, presentar un caso legal ante Dios. Tiene que ver con mediar por otros, tiene que ver con intervenir en una situación. O sea que cuando oramos, comparecemos ante el tribunal celestial como hijos legítimos. Aleluya. Entonces usted tenga presente esto. Cuando usted va a orar, aleluya, estamos introduciéndonos a una corte celestial a la cual tenemos acceso libre acceso gracias a ese sacrificio hecho en la cruz del Calvario. El velo se rompió y nos dio libre acceso a la presencia, al trono de la gracia del Señor. Pero ahí no vamos como mendigos. Ahí nosotros entramos como hijos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora en griego es la palabra proseujomai. Y tiene que ver algunos de los matices. Pros es movimiento hacia, acercamiento. Y eujomai tiene que ver con un deseo profundo. Con intención emocional o espiritual. O sea, orar es, teniendo en cuenta esta palabra en griego, acercarse con una súplica profunda hacia Dios. Aleluya. Si lo juntamos ambos, cuando oramos nos acercamos al Señor presentando un caso legal ante el Padre. Aleluya. Lucas capítulo 11 verso 1 dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y se acercaron los discípulos y le dijeron: Señor, enséñanos a orar, así como también Juan enseñó a sus discípulos. Ahora Jesús le dice: ok, cuando oren, oréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino. Y le dice el Padre nuestro. Ahora el Padre nuestro no es para repetirlo, sino que el Padre nuestro es una plantilla. Es como una plantilla. Le voy a poner un ejemplo. Imagínese que usted llega a Home Depot, una guía, muy bien, gracias. Un modelo, muy bien. Imagínense que Yadi va a Home Depot. Yo le digo: Yadi, yo le anoto en un papel, mira, cuando vayas a Home Depot, ve a la derecha, llega hasta el pasillo 26. Cuando llegas al pasillo 26, ahí está la pintura. Cuando veas la pintura, toma por favor la que de color carmelita. Luego te regresas y pagas en la caja. Imagínense que Yadi va con el papel a Home Depot. Ay, Dios mío. Y llega a la caja y le dice: Yadi, delante del hombre. Cuando llegue a la caja, coge a la derecha, coge la pintura, el hombre se va a reír. ¿Cuántos están aquí? Así hay personas que van delante de Dios con el Padre nuestro. Entonces, esa plantilla es para que la lleves a cabo, para que sepa lo que tienes que hacer. Muy bien.
¿Cuántos están aquí? Ahora, por ejemplo, hablando del mismo Padre Nuestro, que es una oración modelo, porque hay diferentes tipos de oraciones. Eso se lo voy a dar más adelante. Diga conmigo, diferentes tipos de oraciones. Porque no es lo mismo un clamor que una oración de intersección. No es lo mismo una oración de intersección que una súplica. No es lo mismo una súplica que una oración de acción de gracia. No es lo mismo una oración de acción de gracia que una oración de guerra espiritual. Aleluya. Entonces todo esto yo se lo voy a dar a usted masticadito. Y usted, después de esta serie, usted va a salir siendo una leona espiritual, una mujer de oración. Ay, prepárate, porque vas a ver los resultados. Lo que no viste en 20 años, estás a punto de conseguirlo a través de la oración, porque la oración es la llave que abre los cielos. Aleluya, gloria a Dios. Bendito el Padre. Por ejemplo, en el mismo Padre Nuestro, vamos a tocar algunos de manera breve. El Padre Nuestro, cuando Jesús dice, cuando oren así, Padre Nuestro que estás en los cielos. Por ejemplo, fíjate lo que dice. La primera palabra que aparece es Padre. O sea, cuando ustedes, lo primero que está diciendo, diga conmigo, identidad. Tienes que saber que eres hija, que eres hijo. Y todo padre quiere tener relación y está dispuesto a escucharte. Entonces no llegas a la oración como alguien que Dios no quiere escuchar. Por eso la Biblia dice también que el que se acerca tiene que saber, creer que eres galardonadora, que eres galardonador. O sea, Dios quiere, Él quiere escucharte, Él te está esperando. Y te acercas al Padre con, número uno, como hijo. Diga conmigo, como hijo. Ahora, un hijo tiene deberes, pero también tiene derechos. Aleluya, ¿verdad? Entonces, con esa mentalidad debes de llegar a la presencia. Jesús, ¿sabe que Jesús rompió el molde religioso? En los tiempos de Jesús, los judíos daban oraciones escritas a la gente para que las repitiera. Jesús rompió esa tradición. Vino a enseñarnos que de manera individual podemos tener esa cercanía, podemos tener ese acceso. Entonces, Padre nuestro que estás, ¿dónde? Dice, en los cielos, ¿verdad? Porque el Padre está en los cielos, el Hijo está a la diestra y el Espíritu Santo está aquí en la tierra con nosotros. Él hay que incluirlo a la oración para que nos guíe y nuestra oración sea efectiva. Incluye al Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Él está aquí en la tierra para enseñarte a orar, para ayudarte cuando vayas a leer la Biblia, para que puedas entenderla, para ayudarte en tu trabajo. Habla con Él. Aleluya. Pero la oración va dirigida al Padre en el nombre de Jesús. Aleluya. En comunión con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te ayuda, te guía. En ocasiones uno, cuando empieza a orar, uno siente que te vienen como ideas. Es el Espíritu Santo que te dice, ora por esto. Ora por esto, ora por esto. Pero diga conmigo, oramos al Padre en el nombre de Jesús con la ayuda del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Santificado sea tu nombre. Significa que hay una parte de la oración. Siempre es bueno empezar la oración con acción de gracia o adoración. Es una de las maneras de santificar el nombre del Señor. Cuando usted le adora, cuando usted le exalta, Padre, gracias, tú eres bueno, tú eres maravilloso. Oh, gloria a Dios. Esto no siempre es fácil hacerlo. Por eso era que la oración de Jesús, ¿se da cuenta que son códigos? El reino funciona por códigos. O sea, usted puede llegar y decir, bueno, yo voy a orar como yo quiera. Pero la oración de Jesús era efectiva y ellos se dieron cuenta. Entonces Jesús le está diciendo, bueno, esto es lo que yo hago. Si quieren que sus oraciones sean efectivas, yo le voy a decir qué yo hago.
en este caso, porque Jesús habló mucho de la oración, pero vamos a ir de menos a más. Entonces Jesús está diciendo, santifiquen el nombre del Señor. Por eso es que cuando usted llega a la iglesia, lo primero que va a ver es alabanza. Aleluya. Nosotros empezamos a adorar a Dios primero, porque Él habita en medio de la alabanza. La oración, la adoración cambia la atmósfera. Cuando usted empieza a adorar a Dios y a alabar, ¿por qué usted cree que el diablo quiere tenerte enojado el día entero? Hello. ¿Por qué usted cree que el diablo quiere tenerte enojado el día entero? Porque Él sabe que en medio de la alabanza habita el poder de Dios. Número 2, Él sabe que para el del corazón contento la vida es un banquete. Ahí. El diablo sabe que si logra tenerte enojada, la vida será aburrida. La vida será triste. Aleluya. Pero si usted logra tener su corazón contento, oh gloria, usted como un plato de arroz y frijol será la mujer más feliz del mundo. Aleluya. Gloria a Dios. Usted puede dormir en el piso. Cuando usted está contenta, usted siente el piso blandito. Pero cuando usted está enojado, usted puede darle bistec de res, usted puede darle langosta, es una cosa que no te satisface. A su nombre. Por eso diga conmigo, nada ni nadie me va a robar el gozo. Después de hoy, aleluya, en mi boca habrá una alabanza. Santificaré el nombre del Padre desde que me levante con una alabanza, con una adoración, con un gloria a Dios, aleluya. Ya conmigo, la oración, las llaves que abren los cielos. Santificado sea tu nombre, venga tu reino. Aleluya. Usted y yo pertenecemos, estamos aquí, pero no somos de aquí. ¿Sabía eso? Nosotros estamos prestados, estamos de paso con una misión que cumplir acá. Aleluya. Somos ciudadanos del reino. En el momento que usted recibió a Jesús como su Señor y Salvador, a usted se le dio una nueva ciudadanía. Te tengo noticia. Y es la ciudadanía más importante. La ciudadanía del reino. Aleluya. Ahora, como ciudadanos del reino, usted y yo tenemos, ¿qué tenemos, mi hermanita? Derechos y ¿qué más? Y deberes. Aleluya. Los ciudadanos tienen derechos y también tienen deberes. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso tenemos que orar para que el reino de Dios se establezca en esta tierra. Cuando el reino de Dios se establece, hay salvación, hay sanidad, hay restauración, hay milagros. Entonces tenemos que orar conforme al diseño del reino. Hágase tu voluntad. Fíjate, eso es muy poderoso. Porque a ver, en la oración nosotros podemos querer que se haga nuestra voluntad. Y nuestra voluntad puede estar desalineada de la voluntad de Dios. Entonces tenemos que orar para que nuestra oración sea efectiva conforme a la voluntad del Señor. O sea, yo no puedo orar, Señor, que se muera el vecino para quedarme con su esposa. Ay, usted se ríe, pero hay personas que han hecho oraciones así similares. Y mira, hay personas orando, te digo más, hay personas orando para que se mueran otras personas que le han hecho cosas malas. Ahí hay menos silencio. No se encontrará usted, Ahora en el nuevo pacto, dice la Biblia, ora, bendice a los que te maldicen y ora por los que te calumnian. Porque estamos en la dispensación de la gracia. Ya no es ojo por ojo y diente por diente. Aleluya. Toca al que está a tu lado y dile, ya no es ojo por ojo y diente por diente. Aleluya. Dios se va a encargar. De Él es la venganza. Usted ora para que Dios lo bendiga. Bendito Dios. Libere su corazón del rencor. Ahí en la oración. Y vamos a entrar. ¿Qué viene luego? Ayúdame a ver si se da el Padre Nuestro. A ver cuántos fueron a la iglesia católica. Dios mío. Tenemos poco católico aquí. Jan Nevis era monaguilla, yo creo. Santificado sea tu nombre. Rafa se lo sabe bien. Ok, entonces ¿dónde nos quedamos? ¿Qué va a ir ahora? Venga a tu reino, hágase tu voluntad. Si quieres hacerlo como en la tierra. Ajá. El pan nuestro viene ahora, ¿verdad? El pan nuestro de cada día. Ok.
Así, muy bien. Dios mío. Yo me convertí y yo oraba 3 Padre Nuestros, uno detrás del otro. Y yo sentía que algo me decía, yo no conocía el Espíritu Santo. Yo sentía que algo me decía, sigue orando. Y ay, cuando yo me convertí, aquello era, Dios mío. Yo me pongo a pensar ahora y yo me río. Yo me enojaba y todo. Y decía, ¿pero cómo que ore? Pues yo venía del mundo. Que ore más y ya oré 3 veces. El Padre Nuestro, yo sentía que algo me decía, ora más, un poco, sigue orando. Y recuerdo que una madrugada, y entonces Él me llevó, era el Espíritu Santo, pero yo no lo conocía, a orar por otras cosas. Y yo podía sentir algo así en mi interior que me guiaba. Hasta que alguien me dijo, no, es que es una oración modelo, eso no es para repetirlo una otra vez. Él mira la intención del corazón. Entonces, el pan nuestro de cada día, eso habla de dependencia de Dios. Porque fíjate, no dice, Señor, mándame el pan del mes. Por el pan nuestro de cada día, dependencia. Ahí usted va a orar por sus peticiones personales que usted tiene, obviamente. Jovencita, ahí usted tiene que estar orando, Señor, mira que cuando llegue ese novio, que sea un hombre de Dios con fuego, con Espíritu Santo, aleluya, un hombre de trabajo también que provea, no solamente ore por un hombre de oración, ore por un hombre trabajador también. Por eso enseñamos a los jóvenes de esta casa que no solamente es orar, hay que producir también. A su nombre sea la gloria. Y viceversa, mujeres sabias, Proverbio 31, mujer sabia, aleluya, edifica su casa, ser una mujer trabajadora, una mujer, aleluya, educada. El pan nuestro de cada día de hoy, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ahí en la oración, usted debe orar por aquellas personas que le han hecho daño. A todos nos han ofendido, nos han hecho daño. Es el diablo generalmente que usa a la gente para que haga eso. Por eso que dice la Biblia, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, hija. Hay lugares que tú dices, pero es que yo le he hecho a este ser humano, si ese hombre a mí ni me conoce. Ya está enojado ya. Eso es un espíritu de enojo que trae desde que alguien le hizo algo a él también. Y ya llegan al trabajo enojados. Y cuando usted llega, ¿qué es lo que tú quieres? Dice, pero si yo no le he hecho nada a este hombre. Es que ya lo agarró. Entonces por eso en la oración, usted allí dice, oye lo que dice, perdona mis pecados, nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. El mismo Jesús dice, porque si ustedes no perdonan, mi Padre no puede perdonarlos. Hay gente que se ha perdido, fíjese esto, y ustedes lo han visto en testimonio. ¿Por qué? Por falta de perdón. Y Dios llora y dice, es que no perdonó y yo lo escribí en mi palabra. Dios no puede pasar por encima de su palabra. Él se ata a su palabra. Y Él dijo que si no perdonamos, no nos puede perdonar. ¿Qué tenemos que hacer? Diga conmigo, perdonar. Aleluya. Un día entenderemos el porqué. Señor, pero que parece injusto. Aleluya. Pero es que Él nos perdonó a nosotros, siendo malos también y siendo pecadores. Bendito Dios. Además, el perdón nos libera. ¿Sabía que el perdón nos hace mejor a nosotros que el que se lo damos? Nos libera. Perdonar es de valientes. Aleluya. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Conocí un hombre, me convertí al Señor, leí esto del perdón y empecé a pedirle perdón a todo el que le había hecho daño. Mucha gente pensaba que me había vuelto loco. Y empecé a pedirle perdón a las personas. Lo que pasa es que experimenté lo que se siente cuando uno perdona. Siente que se te va un peso de encima. Oh, gloria a Dios. Se te va el enojo, la ira, y te llega la alegría. ¡Ah! Y tú te puedes decir, ¡wow! ¡Qué lindo! Entonces, llegué a donde un hombre, empecé a pedirle perdón a todo el que yo le había hecho algo malo. Pero llegué donde un hombre que yo no le había hecho nada malo. Él me había hecho algo malo a mí. Y me dice el Señor, perdónalo, pídele perdón. Y yo me quedé así, digo, Señor, pero si a este hombre yo no le hice nada malo. Él fue el que me hizo algo malo a mí. Bueno, conclusión, le digo al hombre, perdóname. Cuando digo que me perdone, el hombre empezó a llorar. Y me dice, no, perdóname tú a mí. Y nos dimos un abrazo y empezamos a llorar los dos. Y luego el Señor me dice, ¿sabes por qué te dije que le pidiera perdón? Digo, no. Dice, es que él nunca iba a tener el valor de pedirte perdón a ti. Y cuando tú le pediste perdón, lo liberaste a él. Por eso es que Jesús, mientras lo crucificaban, decía, Padre, perdónalos. Ellos no saben lo que hacen. Esteban, mientras lo apedreaban, dice, Señor, perdónalos.
Y dice que mientras le pedía al Señor que mientras los perdonaba, los cielos se le abrían. Aleluya. Cuando usted perdona, usted caminará bajo cielos abiertos. La Biblia dice que los de limpios corazón, ellos verán a Dios. Y una de las maneras de limpiar tu corazón es perdonando. Porque cuando perdonas, el rencor se va de tu corazón, la ira, la contienda. ¡Aleluya! Las ofensas, cuántas, todos hemos ofendido, dice la Biblia. Pero cuando tú perdonas a tu ofensor, ahí en la oración, Señor, yo perdono a Yudiel que dijo algo que no me gustó, pero yo lo bendigo y lo perdono, porque yo también he dicho cosas que no le han gustado a otros. Amén. Y hay cosas que son difíciles de perdonar. Pero como hijos obedientes, cuando obedecemos al Padre, un día entenderemos. Esposos que son injustos. ¿Cuántas cosas, injusticias? Pero el Señor nos dice, tranquila, perdona. Mía es la venganza. Necesito que tengas un corazón limpio. Cierro con esto. Bueno, ya vamos a terminar yo con el Padre Nuestro. ¿Qué nos queda? Perdona, así como nosotros perdonamos a nuestros ofensores, hay que pedir perdón al Señor en la oración. Señor, perdona, porque pecamos a diario. Con un pensamiento, con una acción. Es importante pedir perdón. Cuando nosotros pedimos perdón, se nos borran los tickets en el mundo espiritual. Un cristiano que no ora, que no se arrepiente cada día de los pecados que ha cometido, es un cristiano que puede tener muchos tickets en el mundo espiritual, ¿sabía? Por eso es que Satanás, cuando estaban los hijos del Señor, dice, estaban los hijos de Dios y estaba Satanás allí. ¿Qué hacía Satanás ahí? Cuando Job, en el libro de Job, dice que estaban los hijos de Dios y Satanás estaba allí. El problema es que en el cielo, como le expliqué al principio, hay una corte celestial. Dice que el Hijo es nuestro abogado y está a la diestra, pero el Padre es un juez justo. ¿Y qué cree? Hay un fiscal también que es el que acusa. Por eso el diablo se llama el acusador de los hermanos. Entonces, ¿sabe qué hacía allá? Él vaya arriba a llevar acusaciones. David hizo esto y tu palabra dice que el que viole aquí, hay un castigo, hay una pena, hay una penalidad. Cuando usted va a sus rodillas y usted se arrepiente, Cristo te justifica. Por eso la Biblia dice, pero si alguno ha pecado, abogado tiene para con el Padre. Aleluya. Y en ese entonces tu ticket es borrado. Alabado sea Dios. El pecado tiene consecuencias, obviamente, pero cuando te arrepientes delante de Dios, queda justificado. Juan capítulo 1, verso 9 dice que si alguno confiesa su pecado, Él es fiel y justo. Entonces es importante que nosotros pidamos perdón, que confesemos nuestros pecados allí en oración y que perdonemos a otros. Esas cualidades tenía la oración de Jesús, que era muy poderosa. Porque esto evita que las oraciones tengan estorbo. Aleluya. Hello. Hay oraciones que tienen estorbo. No me metas en tentación, dice versión Reina Valera. Yo quería hacer una exégesis de la palabra que se usa, que es una exégesis, es una investigación profunda de la palabra en el idioma original, pero se lo voy a resumir por cuestión de tiempo. Ahí hay un pequeño error de traducción que no es sustancial, pero la traducción correcta sería: no me dejes caer en tentación, porque a la hora de traducir, las palabras tienen varios matices. Y entonces el traductor tiene que escoger el matiz que se ajuste al contexto general y al contexto inmediato de la Biblia. Entonces dice Santiago que Dios no tienta ni puede ser tentado. Bendito sea el nombre del Señor. Así que resumiendo, sobre la traducción más apropiada sería: no me dejes caer en tentación, líbrame del mal. Tenemos que orarle al Señor para que nos guarde de las tentaciones. Aleluya. Y fíjate qué curioso, porque Jesús dijo:
oren y velen para que no entren en tentación. Entonces, allí en oración le estás pidiendo al Padre que te guarde de las tentaciones. O sea, que hay que orar para no caer en esas tentaciones, porque todos vamos a ser tentados. La tentación es una trampa de Satanás para hacernos caer. Por eso hay que orar. Rápido, estorbos en la oración. Número 1, pecados no confesados. ¿Se da cuenta? Eso puede ser un estorbo en la oración. Salmo 66, 18, David dice: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Falta de perdón, Marcos 11, 25. Y cuando estéis orando, perdonad. La falta de perdón es una barrera espiritual. Santiago capítulo 1 verso 6 dice: pero pida con fe, no dudando. Porque el que duda, no piense pues quien tal cosa haga que recibirá cosa alguna del Señor. O sea que la oración tiene que tener fe. Aleluya. La oración puede tener motivos equivocados. Santiago capítulo 4 verso 3. Santiago dice: piden y no reciben porque piden mal. El varón estaba pidiendo, pero está pidiendo mal. Hay que pedir conforme a la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Está escrita ahí en su palabra. Aleluya. Jovencita, usted necesita, quiero orar por un novio. Ore por un novio soltero de Dios, pero no por el novio de alguien más. Un ejemplo que le pongo. Usted quiere orar por un negocio, está bien, pero no va a orar para que Dios lo haga un capo, o para que Dios lo convierta en un sicario. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Señor, dame un burdel. Ya conmigo, no, porque se va de la voluntad de Dios. Falta de constancia. Hay que ser constante en la oración. Tesalonicense dice: oren sin cesar. En la clase que viene, el domingo que viene, trate de conectarse los miércoles también, porque hay mucho que hablar de la oración y vamos a estarlo impartiendo. Son muchas cosas importantes acerca de la oración. Es importante que tome anotes, porque su oración va a cambiar. Y cuando su oración cambie, la respuesta a sus oraciones también van a cambiar. Vamos a hablar de los diferentes tipos de oración. Oración de petición, eso está en Mateo capítulo 7, verso 7. Oración de intersección, 1 Timoteo capítulo 2, verso 1. Exhorto que se hagan rogativas, oraciones, peticiones e intersecciones. Número 3, oración de acción de gracias. Eso está en Filipenses capítulo 4, verso 6. Oración de adoración, Juan capítulo 4, 23. Oración de guerra espiritual. Eso está en Efesios capítulo 6, verso 12. Oración de fe o profética, Marcos capítulo 11, verso 23. Oración de arrepentimiento. Oración en el Espíritu. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Yo hoy fui a correr un poco y mientras iba corriendo iba hablando en lengua. El Espíritu me inspiraba a orar en lengua. Diga conmigo: oración en el Espíritu. Aleluya. Y estos temas los vamos a tratar. Este tema lo vamos a tratar en la próxima sección. Cambiar su oración. Eso va a cambiar su oración. Cuando me levanto en las madrugadas, desde que me convertí, el Espíritu Santo me inquietaba a que primero adorara. Yo no entendía estas cosas, solo me movía por obediencia. Pero luego, cuando entras a la oración, entras ya en la presencia y ya no te pesa. Cuando primero empiezas a adorarlo, a exaltarlo, y no tienes que irte bien para que hagas eso. Es como antes de hacer ejercicio, uno primero debería de calentar, ¿verdad? Cuando calientas primero, evitas que te lesiones. Así pasa cuando son códigos que, si nosotros lo obedecemos, nuestra oración va a cambiar mucho. No le hablé de uno de los estorbos, no le hablé. Dice que tenemos que vivir con nuestras mujeres sabiamente para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Mira la pastora como hace ahí. Ese le gusta a la pastora. Aleluya, gloria a Dios. A ver, hay que tratar, llama a Robert ahí, dice Yadina, hay que tratarla como vaso frágil y viceversa. Eso aplica para los dos también.
Eso aplica para ambos. Pues sus oraciones también pueden tener estorbo si no honran a ese hombre maravilloso que Dios le ha dado. Padre, gracias. Gloria a Dios, levante sus manitos. Señor, hemos aprendido un poquito y hemos introducido a tu pueblo al tema de la oración. Espíritu Santo, desarrolla en nosotros ese espíritu de oración. Oh, gloria a Dios, aleluya. Padre, conforme a lo que me dijiste, he hecho en esta mañana. Bendito Dios. Ahora oro para que sea tu espíritu recordando cada una de las cosas que hemos aprendido esta mañana. Recuérdale a tus hijos, y yo declaro en el nombre de Jesús por tu palabra que después de hoy los resultados de nuestras oraciones serán muy diferentes y que habrán testimonios de que cosas que no conseguimos por más de 20 años después que cambió nuestra oración ocurrieron. En el nombre poderoso de Cristo Jesús oramos y te decimos amén. Dele un abrazo al hermano que está a su lado. Dile, ora por mí que yo voy a orar por ti. Gloria a Dios.